Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Los apóstoles hacían muchos signos y prodigios en medio del pueblo. Los fieles se reunían de común acuerdo en el pórtico de Salomón. Los demás no se atrevían a juntárseles, aunque la gente se hacía lenguas de ellos. Más aún, crecía el número de los creyentes, hombres y mujeres, que se adherían al Señor. La gente sacaba a los enfermos a la calle y los ponía en catres y camillas, para que al pasar Pedro, su sombra por lo menos cayera sobre alguno. Mucha gente de los alrededores acudía a Jerusalén, llevando enfermos y poseídos de espíritu inmundo, y todos se curaban. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dad gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Dad gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Diga la casa de Israel, eterna es su misericordia. Diga la casa de Aarón, eterna es su misericordia. Digan los fieles del Señor, eterna es su misericordia. Dad gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterna su misericordia. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho, ha sido un milagro patente. Este es el día en que actuó el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Dad gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Señor, danos la salvación. Señor, danos prosperidad. Bendito el que viene en nombre del Señor. Os bendecimos desde la casa del Señor. El Señor es Dios, Él nos ilumina. Dad gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Lectura del libro del Apocalipsis. Yo, Juan, vuestro hermano y compañero en la tribulación, en el reino y en la constancia en Jesús, estaba desterrado en la isla de Patmos por haber predicado la palabra de Dios y haber dado testimonio de Jesús. Un domingo caí en éxtasis y oí a mis espaldas una voz potente que decía: lo que veas, escríbelo en un libro y envíaselo a las 7 iglesias de Asia. Me volví a ver quién me hablaba, y al volverme vi 7 candelabros de oro, y en medio de ellos una figura humana, vestida de larga túnica, con un cinturón de oro a la altura del pecho. Al verlo, caí a sus pies como muerto. Él puso la mano derecha sobre mí y dijo: no temas, yo soy el primero y el último. Yo soy el que vive. Estaba muerto, y ya ves, vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del abismo. Escribe pues lo que veas, lo que está sucediendo y lo que ha de suceder más tarde. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Y diciendo esto les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Y dicho esto, exhaló su aliento sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Tomás, uno de los 12, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él les contestó: si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos
y no meto la mano en su costado, no lo creo. A los 8 días estaban otra vez dentro los discípulos, y Tomás con ellos. Llegó Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en medio y dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: trae tu dedo, aquí tienes mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Tomás contestó: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, has creído. Dichosos los que crean sin haber visto. Muchos otros signos que no están escritos en este libro hizo Jesús a la vista de los discípulos. Estos se han escrito para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Palabra del Señor. Este Evangelio de hoy nos habla en primer lugar de la necesidad de Cristo. La necesidad de Cristo de encontrarse con sus discípulos, con aquellos con los que había compartido 3 años de su vida pública. La necesidad de encontrarse con ellos porque Cristo tiene corazón, porque Dios siente, porque Dios ama. Y por lo tanto, si era difícil para los discípulos vivir sin aquel que había sido el centro de sus vidas, vivir sin aquel en torno al cual había girado toda su existencia, ahora ya no estaba Jesús. Qué difícil debió ser para ellos, pero también lo fue para Cristo. Para Él, que había sostenido a sus discípulos, durante 3 años les había ido enseñando lo esencial de la fe. Durante 3 años Él les había cuidado y protegido, y ahora todavía no había llegado el Espíritu Santo. Estaban solos, desasistidos, con las puertas cerradas, dice el Evangelio, por miedo a los judíos. Y Jesús va a su encuentro porque necesita encontrarse con ellos, porque su corazón le exige el encuentro con aquellos a los que ama y desea, por tanto, volver a abrazarles, tocarles y compartir con ellos su amor. Creo que esto es importante que nosotros lo entendamos. A Dios le importas. Y cuando tú vienes a la iglesia, Dios se siente feliz. Y cuando tú rezas, cuando tú como hijo pides, Dios se siente feliz. Cuando tú le amas, Dios se siente feliz. Pero al revés también. Cuando tú te olvidas de Él, haces daño a Dios. Porque Dios te ama. Y porque tu suerte le importa. Y porque cuando tú te alejas de Él y por lo tanto te privas de su amor, el Señor sufre por ti. Es el padre de la parábola del hijo pródigo, que sufre porque sabe que el hijo lleno de soberbia se va a equivocar, pero que le ama tanto, que respeta su libertad y le concede esa herencia que no se merecía. Dios te ama, Cristo siente, Cristo sufre cada vez que nosotros nos alejamos de Él, bien porque hemos pecado gravemente y nos cuesta confesarnos y pedirle perdón, o bien porque pensamos que podemos vivir sin Él, dado que no tenemos nada que pedirle, puesto que nos parece que todo en la vida nos va bien. Dios siente, Dios ama, Dios sufre por cada uno de nosotros. En segundo lugar, este Dios que te ama, que te conoce, que siente por ti necesidad, es un Dios que conoce lo que tú necesitas y que por lo tanto sabe que tu fe necesita razones para creer. ¿Cómo se muestra Cristo a sus discípulos? Les muestra las manos con las heridas de los clavos, para decirles: soy yo, estoy vivo, he resucitado, no tengáis miedo, he vencido a la muerte. Tu débil fe necesita razones para creer. Nosotros no tenemos la fe del carbonero, de aquella persona que dice: me da igual, yo creo en Dios y no pasa nada si no tengo razones. Sí tenemos razones. Lo que pasa es que, en primer lugar, tenemos que recordar cuáles son. Tenemos que ver nuestra vida, repasar todos los dones que el Señor nos ha concedido, desde la propia vida a la familia, la salud, el trabajo,
tantos dones como hemos recibido y de los que solo somos conscientes muchas veces cuando ya no los tenemos. Y entonces nos quejamos y le decimos al Señor, pues no decías que me amabas, ¿dónde está mi salud? ¿O no decías que me querías? ¿Dónde está mi trabajo? Por más que te pido no me das. ¿Y cuando te dio, le diste gracias? ¿Y cuando tuviste salud, viniste a decirle, gracias Señor, porque todos los días me levanto y no tengo dolores? O gracias Señor porque tengo un buen empleo. O gracias Señor porque tengo una familia buena. ¿Cuántas veces en nuestro corazón y en nuestros labios que expresan lo que siente nuestro corazón, solo hay quejidos, ingratos muchas veces, porque tenemos razones para ser agradecidos, pero solo vemos lo que no tenemos y nos acordamos de lo que tuvimos, pero no dimos gracias cuando lo tuvimos. Recuerda los dones que tienes, recuerda las razones que tienes para dar gracias a Dios y creer en Él y no dudar de su amor. San Pablo decía que tenemos que ser fieles a los momentos de luz. ¿Cuáles son los momentos de luz? Los momentos donde he sentido el amor de Dios, los momentos y las razones que tengo para confiar en Él. Y cuando no comprenda, que llega un momento en la vida en la que no puedo comprender plenamente los planes de Dios, tendré que aceptar el misterio. Pero un misterio que está iluminado por la cruz de Cristo. Un misterio que está iluminado por todos esos dones que hemos recibido desde la Iglesia con sus sacramentos, el perdón de los pecados, la Eucaristía, saber que Dios me ama, que sale a mi encuentro y que el pecado no tiene la última palabra en mi vida porque hay alguien que es Dios, que me quiere, que se hizo historia y se complicó la vida por mí para que tuviéramos esperanza, para que el pecado no tuviera la última palabra en nuestra vida. Tenemos razones para creer, ya lo creo que las tenemos, pero nos tenemos que acordar de ellas. Tenemos que ser fieles a los momentos de luz, para de esa manera cuando vengan problemas, recordar el amor de Dios, ser fieles a ese amor del Señor y no dudar nunca de Él, porque tenemos razones para creer, ser fieles a los momentos de luz. En tercer lugar, ¿cuántos que pasan por tu vida no tienen la suerte que tú tienes de conocer a Dios? ¿Cuántos hubieran deseado tener fe como tú tienes fe y sin embargo no la tienen? Y como Cristo fue para Tomás el incrédulo una razón para creer enseñándole sus heridas, y como metió sus manos en las heridas de los clavos y del costado, y entonces gracias a eso dijo, Señor mío y Dios mío, nosotros tenemos que ser luz en medio del mundo. De este mundo donde nos ha tocado vivir y hay secularización, en esta iglesia donde en muchos casos ya no se predica la verdad revelada, y donde escuchamos dolorosamente manifestaciones de sacerdotes, de religiosos y religiosas, e incluso de eclesiásticos como obispos, que van en contra de la doctrina tradicional de la Iglesia, nosotros aquí tenemos que ser testigos del amor de Dios. ¿Y cómo lo seremos? Mostrando nuestras heridas. Y todos tenemos heridas. Las heridas son las dificultades que tienes en la vida. Las heridas son las cruces. ¿Cómo vives esas cruces? ¿Cómo llevas esas cruces? ¿Las ofreces? ¿Das un sentido cristiano a esa cruz diciéndole Señor por ti? ¿O por el contrario, hay que escuchar lo que sale de tu boca cuando tienes una adversidad o una dificultad? Hay cuántos quejidos, cuántos reproches a Dios porque no comprendes la enfermedad o porque no entiendes por qué el Señor ha permitido algún acontecimiento humanamente negativo para ti. Y en lugar de vivir de tu fe, en lugar de ser testimonio de esperanza en medio del mundo, mostrando tus heridas a los que pasan a tu lado, les escandalizas. Y les escandalizas bien, porque desesperas y entonces das una imagen de no tener fe a los que en teoría creen que tú tenías fe, o bien porque eres una veleta y no eres firme en tus convicciones y eres capaz de cambiar de convicciones de hoy para mañana. Y si te viene bien, te desdices y dices lo contrario a lo que dice la Iglesia, o por quedar bien o por comodidad para ti, porque no te gusta nadar contracorriente y luchar por defender la verdad. Vivimos en un mundo que necesita a Dios, porque
Sin Dios, el ser humano no tiene esperanza. Y nosotros que hemos conocido el amor de Dios, que lo sentimos y experimentamos cada día, que disfrutamos de la Eucaristía como ese encuentro con nuestro Salvador, tenemos que proclamar el amor de Dios en el mundo, de forma que seamos fieles a la verdad y que nuestra manera de vivir sea testimonio de que no estamos solos, de que hay alguien que nos sostiene, de que hay alguien que es Dios, que no nos abandona en los momentos difíciles, porque nos ama y nos quiere, porque entregó la vida de su Hijo para poder recuperar la nuestra. Pidamos, por tanto, al Señor que nosotros, como miembros de la Iglesia, seamos testimonio en medio del mundo, que como el Señor mostró sus heridas a el incrédulo Tomás, también nosotros, con nuestra manera de vivir, con nuestra forma de ofrecer las cruces y dolores de la vida, seamos testimonio en medio del mundo. Cuando tú amas, cuando tú luchas por ser fiel a la verdad, cuando tú tratas con paciencia y con amor a los demás, estás sembrando. Y donde no hay amor, si tú pones amor, más pronto que tarde se recogerá amor. Pero si nosotros que decimos creer en el amor de los amores que es Cristo, si nosotros que hemos disfrutado y disfrutamos cada día de su misericordia, no llevamos esa misericordia a los demás, ¿qué testimonio estamos dando? ¿Qué ejemplo? ¿Estamos siendo sal de la tierra y luz del mundo? Pidamos al Señor que como Él fue testimonio de amor para sus discípulos, también lo seamos nosotros, porque sentimos cada día el amor de Dios y porque podemos llevarle a nuestro trabajo, a la empresa, a la relación con los amigos, a las relaciones familiares, donde no vienen los demás a la iglesia porque a lo mejor han abandonado la fe. Tú puedes llevar a Cristo. Donde no está Cristo, lleva tú a Cristo, con tu palabra, con tu amor, con tu ejemplo y con tu testimonio. Que el Señor pueda contar con nosotros.